Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿qué, iglesia? Léalo conmigo, léalo conmigo. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias, alabo y bendigo tu santo nombre en esa hora. Pido, Dios, en el nombre de Jesús, que no sea yo en mi carne hablando, carne la cual llevo sujeta a tus pies, sino que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que me guía y me direcciona en este momento. Dios eterno, reprendemos toda visión engañosa y toda voz en mi templo que alborota todo lo que no venga de tu parte. Sea reprendido en el nombre de Jesús, y que esta tu palabra sea llena de tu presencia, que sea como la semilla que cae en buena tierra y que produzca, Señor, fruto cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Y el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar asiento. Gloria a Jesús. Hasta hoy sabemos que Dios, ¿cuál fue la primera prédica? Que Dios es justo. Primera prédica, Dios es justo. Segunda prédica, que Dios es santo. Tercera prédica, que Dios es fiel. Y como la tercera prédica fue que Dios es fiel, la cuarta será Dios es celoso. Diga conmigo, Dios es celoso. Si pensamos cómo es posible que Dios pueda ser celoso, basándonos en las definiciones de celos que tenemos en nuestro contexto cultural, diríamos, no puede ser que Dios pueda ser celoso. No puede Dios tener una conducta tan pecaminosa como la del celo. Por otra parte, haciendo la idea de que ustedes son una iglesia que leen mucho la palabra del Señor, si han leído la carta del apóstol Pablo en donde amonesta a la iglesia de Galacia, en la carta a los Gálatas capítulo 5 del verso 19 al verso 21, todavía mucha iglesia estará confundida por lo que el apóstol Pablo le dice al pueblo del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Dentro de las obras de la carne, entonces encontramos que los celos hacen parte de las obras de la carne. ¿Cómo puede Dios, siendo un Dios sobrenatural, tener en su ser un atributo que es el celo? Bueno, curiosamente quiero enseñarle, amada iglesia, que los celos tienen una connotación en su mayoría negativa, pero cuando se refiere a Dios, la connotación de la palabra celo es una connotación positiva. Dios no nos cela como la mujer celosa y cantaletosa que cela al marido. Dios no nos cela como el hombre que duda de la mujer que tiene a su lado, sino que es un celo completamente diferente al concepto que nosotros tenemos en nuestro pensamiento, porque lo hemos aprendido por la idiosincrasia de nuestra cultura. Entonces debemos aprender a hacer la separación entre el celo del hombre y el celo de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, para entender a plenitud este atributo de Dios, como es costumbre hacerlo, antes de profundizar en el tema, estudiemos los vocablos hebreos y griegos que se usan para referirse a celo en la Biblia. Según el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Bain, ojalá usted pueda adquirir ese diccionario. Se llama, lo puede encontrar como diccionario de Bain. Las palabras celar o celo vienen del verbo cana. Diga conmigo, cana. Y la palabra cana normalmente se traduce como tener celos, como tener envidia o ser celoso o celoso apasionado. El verbo cana se deriva de un sustantivo que es el sustantivo kiná, que significa ser celoso. El significado de esta palabra en arábigo es enrojecerse intensamente. Yo no sé si usted ha visto a las personas de piel blanca o de piel amarilla que cuando se asolean o se enojan se les pone la cara roja. Esa sensación que usted percibe es lo que en el lenguaje arábigo se conoce como enrojecerse intensamente, y es la palabra que se usa para referirse al celo.
La palabra celo en el ámbito bíblico, curiosamente, tiene una connotación que puede ser mal interpretada si leemos de la forma equivocada las escrituras. A un nivel interhumano, a un nivel intersocial, Cana tiene un sentido altamente competitivo en su acepción más positiva. El término significa estar lleno de celo de justicia. ¿Cómo así que estar lleno de celo de justicia? La palabra del Señor nos da un ejemplo tremendo, y es que dice la Escritura que Dios le mandó a Moisés que le hablara al pueblo acerca de una ley que se conocía como la ley de los celos. Diga conmigo, la ley de los celos. Eso lo puede encontrar y ojalá lo lea en su casa, en el libro de Números, capítulo 5, del verso 12 en adelante. Dice la Escritura que cuando un hombre viniera sobre él un espíritu de celo y tuviera duda de que su esposa le fuese infiel, o si creyera de que su esposa le había sido infiel, el hombre debía llevar a la mujer delante del sacerdote. Y a la puerta del tabernáculo, dice la Escritura, delante de Jehová, le ponían una torta de ofrenda que llevaba en la mano sin aceite y sin incienso, porque era una ofrenda de recuerdo, y el sacerdote profería una palabra de maldición sobre la mujer y decía que si era adúltera, sobre ella vendría una maldición y que sería execrada en medio del pueblo. Y la maldición se haría evidente porque la barriga se le iba a hinchar y el muslo le iba a caer. Entonces, ¿cuál era el resultado de la maldición? Que quedaba chueca y quedaba pipona, inflamada. Y en medio del pueblo de Israel, cuando veían a una mujer pipona y coja del muslo, sabían que había sido adúltera y que le había fallado a su esposo. Y era una señal para que ella llevara su pecado delante de todo el pueblo. ¿Quién es el que vive? Ahora bien, el sacerdote tomaba un poco de tierra del tabernáculo y lo echaba en un agua. Y luego de proferir la maldición, la mujer decía amén, amén. En el culto pasado le enseñé brevemente cuál es el verdadero significado de la palabra amén. Y entonces después que decía amén, tomaba el agua, que se le conocía como agua de amargura o agua amarga, y esa agua se la tomaba. Y si la mujer había adulterado, inmediatamente se le hinchaba el vientre y quedaba coja porque su muslo descendía. Si la mujer no había cometido pecado, era libre de aquella maldición, y el hombre también era libre de la maldición y de la iniquidad. Pero si pensamos en el celo de Dios comparado con un celo de justicia, aún no encaja, porque el celo de justicia o el celo que tiene una mujer por un hombre o viceversa, un hombre por una mujer, es un celo que es resultado de pronto de contiendas, de dificultades, de diferencias. Y Dios no tiene celos por diferencia o dificultades con el hombre. ¿Quién es el que vive? Entonces quiero que esté muy atento porque le voy a explicar por qué la Escritura dice que el mismo Dios declara que Él es un Dios celoso. Bendigo el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando nosotros analizamos el término cana, también significa una actitud de envidia a un rival. Raquel, por ejemplo, la mujer de Jacob, tenía envidia de su hermana Lea porque ella tenía hijos y ella no había podido. Y dice la Escritura que enojada se acerca a Jacob y le dice: dame ahora hijos o me muero, porque eso era lo que tenía en su corazón. Tenía celos, tenía envidia de lo que Dios había depositado en Lea, que era que le había dado la virtud de poder engendrar hijos. Encontramos en la Biblia una severa advertencia en cuanto a sentir envidia de los pecadores, que tal vez prosperen y sean fuertes, pero en un momento desaparecerán. En cuanto a las relaciones de los seres humanos, a las relaciones intersociales, amada iglesia, con Dios, el celo tiene un alcance más positivo, pues connota la promoción de Dios y de su gloria por encima de cualquier sustituto. ¿Quién dice gloria a Dios en esta mañana? Elías pensó que era el único siervo fiel que quedaba en Israel. Tenía celo por la casa del Señor, tenía celo por la obra de Dios, tenía celo por el pacto de Dios. Y ese es el celo que se encamina a la voluntad del Señor. Mire esto, amada iglesia, en el término griego o en el lenguaje griego, la palabra que se usa es la palabra celo, pero con Z. Y la palabra celo es un sonido onomatopéyico. ¿Alguien sabe aquí qué es onomatopeya? Eso lo vimos
en la escuela, ¿no? Un sonido onomatopéyico es el que nosotros escuchamos en el ambiente y que tratamos de imitarlo. Por ejemplo, ¿cómo canta el gallo? Eso es un sonido onomatopéyico. Esta palabra celo sale de el sonido que produce el agua cuando está hirviendo, cuando está en hervor, cuando está en su máxima temperatura. Ese sonido que fluye se conoce como celo en el griego. Y esa es la palabra que se conoce en el español como celo y también se puede traducir como hervor. Diga conmigo, como hervor. Es alguien que en su perspectiva comienza a hervir en su carácter por causa de cierta situación que se está experimentando. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han experimentado el celo de la carne? Levanten la mano los que alguna vez han experimentado el celo de la carne. Se siente como en el corazón, ¿sí o no? Como una cosa que parece que ardiera aquí. Y ese celo que llega aquí le sube a su mente y usted empieza a maquinar y empieza a pensar y el enemigo comienza a aprovechar. Por eso se conoce como hervor o se conoce como ardor. Pero bien, dejando claro esto, quiero que echemos una mirada a lo que dice la palabra en el libro de Éxodos capítulo 20, verso 5. Éxodos capítulo 20, verso 5 dice, léalo conmigo, iglesia. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y ¿qué? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Afortunadamente ya esto no se cumple en nosotros, porque el Señor habló después a través de otro profeta diciendo, ya no se dirá más este dicho en medio de Israel, los padres se comieron las uvas y los hijos sentirán la dentera, sino que cada quien responderá o morirá por causa de su propio pecado. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Ahora bien, analizando esto vemos que Dios habla a través del profeta Moisés y le empieza a decir al pueblo, no te inclinarás a ellas, es decir, a las estatuas que había en el pueblo que ellos sabían de conquistar, a los ídolos, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. Está diciendo claro, ni las honrarás. Si hay alguna persona católica aquí, me perdona, no es mi intención ofenderle, sino que por el contrario quiero que usted tenga claridad en lo que realmente dice la palabra del Señor. Yo he encontrado algunos apologetas católicos. Un apologeta es alguien que defiende una doctrina, que defiende una posición doctrinal. Y los apologetas católicos enseñan que ellos no adoran ni a la Virgen ni a los santos, sino que los veneran. Pero curiosamente, venerar es sinónimo de honrar. Y honrar también de alguna u otra manera viene siendo sinónimo de adorar. Ahora bien, el Señor claramente le dice a su pueblo Israel que no se inclinarán ante las imágenes ni las honrarán, porque Él es Jehová Dios fuerte y celoso. A mí me llama la atención algo, y es que hay una oración que los católicos hacen, aun cuando dicen que no adoran a la Virgen, y se conoce, creo, como el Dios te salve Regina, o salve Regina, que dice, Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, primer error, porque no puede alguien, oiga esto, clamar a los muertos, porque María está muerta y está esperando también la venida del Señor para resucitar y ser recibida juntamente con los demás que van a ser arrebatados en las nubes. ¿Por qué? Porque ella fue una mujer, tremendo instrumento de Dios, una mujer santa en toda su manera de actuar, una mujer santa en toda su manera de andar, pero hasta allí. No merece honra, ni adoración, ni veneración. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora bien, hay que entender algo. Luego dice, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suplicamos gimiendo y llorando, Señora abogada nuestra. Segundo error. La escritura es clara, aún la de los católicos, la versión Dios habla hoy, y la versión de los cristianos, Reina Valera de 1960, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, Palabra de Dios para todos, todos tienen la misma connotación. Solamente hay un abogado entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Pastor, pero usted entonces se está levantando contra la madre de Dios. No, Dios no tiene madre, amada iglesia. Dios lo sustenta todo, Dios no tiene madre, Dios es omnisciente, Dios ha estado siempre.
Sería ilógico decir que la madre del Señor es una misma mujer que Dios creó. Entonces, la Biblia no es ilógica. La Biblia, de hecho, es el libro más lógico que existe en el mundo. Ahora bien, ¿por qué toco este tema? Porque hay personas que no entienden que el furor de Jehová, el celo de Jehová se puede despertar por causa de darle lugar a otra cosa y quitarle el primer lugar a Dios de nuestra vida. Quiero que entienda algo, mi amado hermano. Cuando usted va a una iglesia y pone su mirada en el pastor, usted también puede estar acarreando el celo de Jehová sobre su vida. A mí me sorprende que hay lugares donde hay una idolatría con los pastores y eso es pecado. Porque yo, siendo pastor de esta congregación, también soy hombre, y como hombre también soy falible, también puedo fallar. Por tanto, todo el que viene a adorar al Señor debe poner su mirada en el autor y consumador de la fe, el cual nunca caerá, porque en él no se haya pecado alguno. Y aun cuando el hombre peque, usted permanecerá firme, porque nunca su mirada ha estado en el hombre, sino que su mirada está en el Señor y a su nombre. Entonces, eso debemos tenerlo claro. El hecho de que nosotros vayamos delante de una imagen y le demos un beso, porque yo no sé si usted lo ha visto, hay gente que llega y le da un beso en el pie a la Virgen, y ese pie de la Virgen de la Iglesia por lo general siempre está mojoso. El de los santos, el del Cristo. Ahorita con el coronavirus de pronto la cosa es diferente, pero antes todo el mundo o le daba un beso o lo sobaba y se sobaban la cabeza. Rituales que, si nosotros miramos la Escritura, van en contra de los preceptos y mandamientos que Dios determina para su pueblo. Ahora bien, mire esto, amada iglesia, me llama la atención, y lo contaba esta mañana. Hay una persona que yo conocí. Esta persona, en el lugar donde vive, es el encargado de decorar la iglesia, de hacer todos los años la decoración para esa iglesia, y hace unas cosas espectaculares, con flores, con cosas. Aparte de eso, también hace imágenes de talla, hace cuadros de la Virgen, de los santos y de todo. Y la gente compra estos cuadros, y he visto estos cuadros colgados en algunos lugares con velas, y la gente llega y besa los cuadros. Pero si conocieran a ese varón que un tiempo fue mi amigo, es el hombre más promiscuo que usted puede imaginarse. Tiene relaciones con toda la que se puede atravesar en su camino. Y aparte de eso, este varón, hay momentos en que se le mete el asunto que quiere tener sexo con hombres. Y aún con esas inclinaciones aberrantes, era el que hacía las imágenes de talla, el que hace los cuadros y el que decora la iglesia y el que decora el santo que todo el pueblo va a besar cada año en los pies y que va a tocarlo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora bien, entienda esto. El Cristo de la Villa, por ejemplo, ¿será que Dios bajó del cielo y lo talló? Le pregunto, ¿será que Dios lo hizo con sus propias manos, como creó al hombre, que dice la Escritura que tomó del barro, le dio forma y luego sopló en él aliento de vida? De hecho, el hombre es el único que tiene el privilegio de haber recibido aliento de vida del mismo Dios. Por eso es que Dios ama al hombre. La Escritura dice en Génesis que Dios dijo, y dijo Dios, produzca la tierra fruto, y la tierra produjo fruto. Y dijo Dios, y todo fue creado por la palabra de Dios. Pero cuando llega el pasaje donde va a crear al hombre, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que Dios tomó del barro y hizo al hombre y después sopló en él aliento de vida. Dios no dijo, y dijo Dios, hágase el hombre, sino que Dios con sus propias manos creó al hombre. Y como usted y yo somos hechura de Dios, por ende el Señor demanda que nosotros tengamos fidelidad plena de Él, y el Señor se pone celoso y furioso cuando nosotros apartamos nuestra mirada de Él para ponerla en otra cosa. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces no sé si usted está entendiendo este atributo que es el celo de Jehová, el celo del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? Mire esto, amada iglesia, es bien interesante. El adjetivo cano también significa celoso, y ese vocablo aparece solo 2 veces con la implicación semejante a cana. Lo que dice Josué capítulo 24, verso 19. Esa palabra celo, cuando hace referencia a Dios, tiene la connotación más positiva que se le puede dar, porque Dios en su plena santidad jamás podría tener envidia de otro Dios, porque sería como si Él negara que Él es el creador de todas las cosas.
Josué 24, 19 y 20 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios, ¿qué, iglesia? Santo. Y aparte de que es santo, es que, y Dios celoso, no sufrirá o no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Verso 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Esto es tremendo. Ahora mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versos 23 y 24. Deuteronomio capítulo 4, versos 23 y 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová. No se le olvide esa expresión, el pacto de Jehová. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Cuando estudiamos la Escritura, entonces vemos que el Señor hay algo que aborrece y es la idolatría. Idolatría es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios en la vida de una persona. Voy a repetirlo. Idolatría es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios en la vida de una persona. Ahora bien, amada iglesia, cuando yo entiendo que idolatría es todo lo que roba el lugar de Dios, en este tiempo quizás, aparte de los dioses que tienen algunas personas en el mundo, también tenemos unos ídolos que no son tan visibles como era para el pueblo de Israel, pero que se roban el primer lugar de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, el dinero. La Escritura dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero se ha vuelto un ídolo tremendo. Y de hecho, ese ídolo está predicando en muchas iglesias hoy en día. Ese ídolo está predicando en muchas iglesias hoy en día, donde todo lo que se predica, en vez de ir relacionado a llevar al pueblo a acercarse a Dios y a conocerlo, está más relacionado con enseñarle al pueblo a hacer plata para que pueda traer más plata a la iglesia y a su nombre. Y el celo y el furor de Jehová está encendido. Así dice Jehová: pasaré escoba de destrucción sobre muchos altares en Colombia y en el mundo, porque estoy cansado de hombres que llevan una doble vida. Estoy cansado de hombres que mientras predican cometen adulterio, mientras predican son homosexuales, mientras predican hacen lo que no me agrada. Y dice el Señor: por cuanto les di oportunidad y no quisieron enderezar sus caminos, serán puestos en evidencia y su vergüenza será para escarnio público. Entonces, amada iglesia, lo que va a acontecer en los altares hoy en día va a ser peor de lo que usted ha visto. Por eso debemos mantenernos en sanidad y debemos mantenernos en oración. Algún día, si usted ve que yo predico algo que va en contra de la palabra del Señor, el celo de Jehová debe venir sobre su vida y debe tener el criterio de acercarse a mí en un momento y decirme: pastor, lo que usted predicó va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Créame que yo no me voy a enojar. Pero hoy en día se ha predicado el evangelio del terror. Los hombres se paran acá y si alguien viene y me dice algo: tú eres un sujeto, hijo del diablo, tú estás en rebeldía, eso no le agrada al Señor, yo soy el ungido de Jehová. Ay de los que toquen al ungido de Jehová. Mentira del diablo. Usted no puede estar en un lugar donde está siendo alimentado de algo que en vez de llevarlo al cielo lo acerca más al infierno. ¿Quién es el que vive? Debemos experimentar entonces el celo de Jehová en nuestras vidas. Debemos experimentarlo, debemos aprender a tomar decisiones en Dios. Porque el Señor quiere llevarte a ti, varón, a ti, mujer, que estás en este lugar, a tener un encuentro personal con Él. Pero para eso necesitas rodearte de hombres y mujeres que estén alineados con sus pensamientos y con su lenguaje, para que tú seas un hombre y una mujer de bendición. Y a su nombre. Cuando estudiamos la Escritura observamos que Dios mismo afirma que Él es celoso y Él no lo esconde. Y nosotros como predicadores no podemos esconder ese atributo de Dios. No podemos ignorarlo porque ahí está en la palabra. Por el contrario, como maestros que enseñamos la Escritura, debemos enseñarle al pueblo que tenemos un Dios celoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Acaso la misma Escritura no dice que el Espíritu nos anhela celosamente? Nos anhela fervorosamente. Hervorosamente, recuerde que celo significa hervor.
Así nos anhela el Señor. Y Él espera pacientemente a que usted intime con Él. Bendito y alabado es el nombre poderoso de Jesús. No podemos esconder entonces ese atributo. Partiendo de la enseñanza pasada, ya sabemos que Dios es fiel y Él espera que su pueblo le responda con fidelidad y con fe, que los que le invocan sean fieles a Él. Pero sabiendo que Él es fiel, debemos entender que así como Él tiene fidelidad con su pueblo, también tiene celos por su pueblo. No por el pueblo, sino por lo que Él mismo es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire esto, amada iglesia. Cuando el hombre violenta el pacto de Dios, entonces hace encender el furor y el celo de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca permitió que los hombres pisotearan la sangre de los bueyes y de los corderos que sacrificaban en el tabernáculo. Y de ninguna manera escaparán de sus manos los que pisotean la sangre de su Hijo amado Jesucristo y a su nombre. Ahora bien, si el Señor se levantaba en celo y en furor cuando tenían en poco los sacrificios de animales, ¿cree usted que no se levantará en celo y en furor cuando alguien pisotee la sangre de Jesús? Y le pregunto a la iglesia, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pisoteado la sangre del Señor? ¿Cómo así que la pisoteamos, pastor? Cuando usted peca deliberadamente, pisotea la sangre del Señor. Cuando usted, habiendo recibido la gracia, habiendo recibido el llamamiento santo a un arrepentimiento, y usted sigue pisoteando la sangre del Señor por no apartarse de su pecado, hace que el celo del Señor se encienda. Y por eso es que el Señor permanentemente nos demanda santidad a Jehová. Permanentemente nos demanda entrega a Jehová. Pero hoy en día somos cristianos a medias, medio cristianos. Y a su nombre. Y el Señor no quiere que tú seas medio cristiano. Dios quiere que tú seas un cristiano integral y completo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, que Él vive. El Señor dice en su palabra: más vale que no hubieras conocido mi justicia, que habiéndola conocido, vuelvas atrás. Porque serás como la puerca lavada que vuelve al barro, o como el perro que regresa a comerse su propio vómito. Eso le pasa al que, conociendo la justicia de Dios, se aparta en pos de su propia justicia. Hace encender el celo del Señor. Este atributo de Dios está arraigado en la persona misma de Dios, por lo que no se puede separar el ser Dios del ser celoso. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra celo como que viene del latín celus, que significa ardor, y del griego celos con z, que significa hervir. Este es el resultado que vemos cuando se define la palabra ardor en el latín y en el griego hervor. Es por lo que Deuteronomio capítulo 4, verso 24 comienza diciendo que Dios es fuego consumidor y que es Dios celoso. Conocemos un atributo, y es que la Escritura dice que Dios es fuego consumidor. Pero nos hemos quedado en el atributo de que Dios es amor. Oh, sí, Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Pero no podemos ignorar que también es fuego consumidor. Y cuando el celo del Señor se levanta, ahí es donde tiene, amada iglesia, que amarrarse los pantalones. Pero ¿qué pasa con la iglesia hoy en día? Que no tiene temor por las cosas del Señor. Por ejemplo, el culto es a las 9 de la mañana y a veces son 9:30, 9:40 y todavía está entrando gente al templo. A veces estamos predicando y todavía está entrando gente al templo. A veces estamos predicando y todavía hay gente hablando por celular. Estamos llenos de iglesias nomofóbicas. La nomofobia es la fobia de que yo no puedo salir sin tener el celular. Si se me queda y puedo estar a kilómetros, tengo que devolverme para buscar mi celular. Y la iglesia se ha vuelto una iglesia nomofóbica y no se da cuenta que estamos en la casa de un Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor.
que aunque nosotros podemos escondernos de los hombres, jamás podemos escondernos de la mirada de Dios. Dile al que está a tu lado, Dios es celoso. Y cuando estamos en la casa del Señor, por eso es que debemos tener reverencia. No reverencia por los pastores, no reverencia por los hermanos, no, es reverencia por la santa presencia de Dios que se adora en este lugar. ¿Quién es el que vive? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, amada iglesia, Dios es celoso con todo derecho porque Él no está dispuesto a compartir su lugar de supremacía en el universo con nadie. Él es el único digno de recibir adoración. Dios no acepta que le sirva a Él y que al mismo tiempo intentemos servir a otros dioses. No tolerará que se le niegue el respeto que merece ni la gloria que le pertenece. Es decir, Dios no es celoso de lo ajeno, sino que es celoso de lo propio. En el caso de Dios, esto es correcto. El celo tiene una connotación positiva porque Él es el dueño de todo, tiene todo el derecho, Él puede reclamar toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, toda la fuerza de tu mente, alma y corazón y de todo lo que existe, porque Él es el creador y el sustentador de toda la creación, y a su nombre. Si alguien desea otro Dios en lugar del Señor, entonces no tendrá parte con el Dios verdadero, porque el Señor así lo asevera y lo afirma en su palabra. Él mismo dice, no podemos servirle a dos dioses. O le sirves a Él o no le sirves. Dile al que está a tu lado, en el Señor no hay término medio. O le sirves o no le sirves. Son las dos opciones que tienes. O le sirves o no le sirves. No puedo decir que medio le sirvo. O le sirves o no le sirves. Él no comparte ese privilegio con nadie. Si en tu casa tu esposo es tu ídolo, entonces no tienes parte con el Señor. Ojo, no quiere decir que usted no tiene que sujetarse y respetar a su esposo. Por supuesto que sí. Pero si nosotros vamos a la Escritura, el apóstol Pablo era radical. Hoy en día, si nosotros hablamos eso, la gente dice, pero ¿cómo es posible que ese pastor va a decir eso? No lo digo yo, lo dice la palabra. El apóstol Pablo era el que decía, si alguna mujer vive con un hombre incrédulo y esté consciente en que ella le sirva a Dios, no lo deje. Pero también le está diciendo, pero si el hombre se pone pesado y no la deja servir, déjelo, pero no para casarse con otro. Porque eso es lo que quieren escuchar muchos. Déjelo porque Dios tiene otro hombre mejor para ti. Jehová reprenda al diablo. Usted se casó con ese y si le salió la yuca rucha, hagan yucao, pero no puede cambiarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Yo he escuchado gente decir, le dice al esposo o al esposo, si no te levantas, mira a ver qué vas a hacer, porque yo me busco otra para servirle a Dios. Le irás a servir al diablo, porque con otra no vas a poder servirle. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O con otro. Hay que tener cuidado con eso, amada iglesia. Entonces, debemos aprender a identificar cuáles son los ídolos en nuestra vida que pueden estar provocando el furor y el celo de Jehová. Aleluya. Cristo vive. Mire lo que dice Josué, capítulo 24, del verso 14 al 15. Hay una palabra en este texto que es muy mal interpretada. Cuando usted cambia por lo menos una palabrita en la Biblia, por la forma como es la formación el secreto, el misterio que tiene el lenguaje hebreo, cuando nosotros cambiamos una palabra porque suena más bonito, podríamos estar cambiando toda la connotación de lo que Dios quiere decir. Por eso la palabra hay que leerla tal cual y como está. Y mire que Josué le dice al pueblo, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Servirle cómo? Con integridad. ¿Servirle cómo, iglesia? Con integridad. Vuelvo y pregunto, ¿servirle cómo? Con integridad. Eso quiere Dios de los hombres. Que les sirvan con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ese servid es un verbo imperativo, es una orden que el Señor da a través del profeta Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí es donde llego al texto que se dice mal, y yo he visto cuadritos en la casa: mi casa y yo serviremos a Jehová. No, 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 no. La palabra es clara cuando dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y por qué dice yo y mi casa? Como diríamos en nuestro lenguaje, el burro por delante. No, 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 no es el burro por delante, es que el que está hablando es el profeta. Y él, como profeta y como hombre y como autoridad de su casa, estaba reconociendo a través de esta expresión que él y su casa le iban a servir al Señor. Estaba diciendo: yo me dispongo a servir al Señor y adquiero la responsabilidad de guiar a mi familia para que también le sirva a él. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Pero no es que mi casa y yo, no, es yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una afirmación que está haciendo el profeta Josué. Entonces, bien, él es claro, le está exhortando al pueblo, los está amonestando a que no le sirvan a otros dioses y que escojan si le sirven a Dios o si le sirven a los dioses de antes. Porque estamos hablando en una época en que el pueblo había sido sacado por Dios, salvado por Dios, pero aún tenían la tendencia a adorar a imágenes de Acera y a imágenes de Astarot. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros estamos en este tiempo salvados por Dios, rescatados por Dios, y todavía queremos adorar el dinero. Todavía queremos adorar cosas que no son de bendición. Y a su nombre. Usted perdone, mi iglesia, estos temas yo sé que no son tan sabrosos, pero son de bendición. Son de bendición. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey que él vive. Mire, amada iglesia, es un error pensar que Dios nos cela porque nos ama. ¿Cómo así, pastor? Sí. Yo escuché a un predicador y me causó mucha curiosidad. Mexicano. Usted tiene que entender que es que tú te a Dios tan enamorado, güey, que el Señor te cela. Porque es que está muy enamorado. Eso es muy chido, que Dios esté enamorado de ti. Y yo escuchaba y decía: ¿cuál es la exégesis bíblica para decir que Dios está enamorado de nosotros? El Señor no te cela porque te ama. El Señor te cela por Él mismo, por lo que Él es. ¿Por qué? Porque Él es celoso de su pacto. Porque el Señor se enciende en furor y en celo cuando nosotros menospreciamos su pacto. Eso produce el enojo y el celo del Señor. Cuando nosotros aborrecemos su mandamiento, cuando nosotros nos desviamos de su verdad y cuando nosotros pretendemos adorarle a Él, pero dejándole en un segundo plano, porque tenemos en primer lugar otras cosas en nuestra vida. Hay gente que dice: el que cela ama. Eso lo dice la gente en nuestro contexto. Ay, pero tú eres boba. Si tu marido te cela es porque te ama. Arrepiéntase, mi amado hermano, que eso no es así. Eso es una mentira decir que el que cela ama. El que cela es una persona insegura de lo que tiene. Demuestra inseguridad. El que es celoso demuestra inseguridad. Eso se lo ha inventado el hombre. El que tiene un corazón enfermo es el que dice: no, él te cela porque te ama. La puñera que te da porque te ama, no te preocupes. Él te deja el ojo verde porque te ama, pero él te ama, eso es amor. Esa es la definición que nosotros tenemos de celo en nuestro contexto. Pero eso no tiene nada que ver con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No podemos encasillarlo en una definición que nosotros tenemos de celo. No podemos encasillar a un Dios poderoso y sobrenatural en la definición que nosotros tenemos de celo, que Él nos cela es porque nos ama. Porque eso es lo más errado que podemos decir. No podemos pretender justificar la manifestación de un corazón enfermo cuando decimos que nos celan porque nos aman. Sencillamente, iglesia, no se le olvide esto, porque este es como el centro de esta predicación. Sencillamente, Dios es celoso porque se indigna de ser tomado en poco. Cuando usted le pregunten por qué Dios te cela, por qué Dios se enciende en celo y en furor, porque se indigna de que lo tomemos en poco. Por eso Dios tiene celo, y a su nombre. Por eso se enciende su furor. No es que esté celoso por nuestro gran valor, sino que Él está celoso o se pone celoso por quien Él es. Dios demanda que todos nosotros, oiga iglesia, que todos nosotros seamos fieles a Él porque le pertenecemos a Él. Y a su nombre.
Yo quiero decirle algo, iglesia, así nosotros debemos también seguir esta conducta, este atributo de Dios, el celo de Dios. Debemos pedírselo a Dios. Debemos pedirle a Dios que nos dé celo por andar íntegramente. Y cuando hablo de íntegramente no estoy hablando de la falda larga, la camisa manga larga, el pelo largo, no. Cuando hablo de andar íntegramente es andar conforme a la Escritura, conforme a los mandamientos y preceptos de Dios. Bendito y alabado es el nombre poderoso de Jesús. La Escritura dice que Jesús una vez entró al templo y cuando entró al templo encontró que eso era un tremendo negociazo. Leamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 21 del verso 12 al 13. Dice la Escritura: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Dice el verso 13: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y miren lo que dice el verso 14, que me llama mucho la atención. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Porque en ese momento él hizo lo que se debía hacer en el templo: sanar, restaurar a los que necesitaban ser restaurados. Jesús llega al templo y encuentra que era un tremendo negociazo. Y yo hago la comparación con la iglesia de hoy en día. Ay, mis amados, yo no sé si llamar, sin intención de faltar al respeto, de llamar tontos o neófitos o ignorantes o inocentes a los que aún se dejan manipular por hombres que aparentan tener una cobertura de Dios y que lo cogen y lo manipulan para sacarle su dinero. ¿Sabe cuál era la ira y el celo que tenía Dios allí? El celo que consumía a Jesús en ese momento era el ver cómo vulneraban a los pobres, era ver cómo abusaban de los que venían a la casa del Señor a ofrecer sus ofrendas y sus sacrificios. Estamos hablando de una época en que todavía era permitido que sacrificaran a los corderos, a los bueyes, a las palomas. Y le expliqué a los hermanos que estuvieron en el primer culto. Llegaba, por ejemplo, la hermana Ketty con un corderito de 1 año sin mancha, un cordero que estaba acorde a lo que designaba la ley, y venían con su corderito a sacrificarlo, a presentar ofrenda a Jehová, sea por pecado o sea ofrenda voluntaria. Y cuando llegaba al templo le decían los sacerdotes: este es mi cordero para el sacrificio. ¿Y sabe qué hacían los sinvergüenzas de los sacerdotes? Le decían: no, ese cordero que usted trae, eso no está bueno, ese no sirve. Pero aquí en el templo tenemos lo último en Guarache. Estos corderos fueron criados en el templo. Esto sí lo recibe Dios. Ese que usted trae no lo recibe el Señor. Y entonces, ¿sabe qué hacían? Le vendían a la gente el cordero, los bueyes, los palominos, aún las ofrendas que la gente llevaba. Por eso era que había cambistas, gente que cambiaba dinero. Tenían el negocio allí mismo en el templo. ¿Qué diferencia hay con la iglesia de hoy en día? ¿Qué diferencia hay cuando se levanta alguien y dice: yo estoy escuchando la voz de Dios ahora? Y le ponen eco al asunto. Y ponen ahí una musiquita de fondo que ministra a la persona y que la persona sienta el temblorcito. Y entonces cuando están allí en el temblorcito, yo necesito que alguien levante una ofrenda, revienta diablo ahora. ¿Cuándo ha visto usted que con un billete se le puede dar una cachetada al diablo? ¿Cuándo ha visto usted que con dinero se puede reprender al diablo? Amada iglesia, el único sacrificio, la única ofrenda que pudo reventar al diablo y vencerlo se llama Jesucristo, y lo hizo en la cruz del Calvario y a su nombre. Pero hermanos, ese es el negocio. Ese es el negocio ahora, y la gente es o inocente o tonta, no lo sé, que se dejan manipular. Ahora sella esta palabra, estoy escuchando la voz de Dios. Hay alguien aquí que en su bolsillo derecho tiene 2 billetes de 100,000 pesos. El Señor te dice: ven, tráelos y siembra. Amada iglesia, eso no es de Dios. Eso era lo que hacían los sacerdotes del templo que fue destruido.
He escuchado predicadores que dicen, hermano, usted va a levantar una ofrenda que no suene. Y quiero enseñarle algo, un pastor, un hombre que dice ser de Dios, entre comillas, que diga esto. En otras palabras, está diciéndole a los que se vinieron a la iglesia sin un peso y que tuvieron que venirse a pie, que ni siquiera pudieron desayunar, pero que aún así dispusieron 2 moneditas de 1,000 que tenían en el bolsillo. Les está diciendo, ustedes no tienen acceso a este milagro que Dios va a hacer. ¿Qué puede decir una persona que está en un grado extremo de pobreza? Cuando llega a un lugar y se le predique de esa manera, le va a decir, no, definitivamente yo no puedo recibir los milagros del Señor, porque eso es para gente rica. Y a su nombre. ¿Y acaso cuando Jesús vino, no vino fue por los pobres? ¿Y acaso cuando Jesús vino, no vino era por los que estaban desechados, por los que eran vulnerables, por los que estaban siendo apartados de Él? Y a su nombre. Ese es el celo que nos debe consumir. Cuando usted oiga a alguien hablando de esta manera, ese es el celo que debe tener en su corazón, el celo de Dios. Esto ha provocado el celo de Dios, amada iglesia. Porque se le ha sacado de los lugares, se le ha sacado de las congregaciones. Y ahora quien dirige las congregaciones no es el Espíritu Santo, sino que son hombres que se llaman a sí mismos apóstoles, que se llaman a sí mismos profetas. Y esto ha llamado a que el Señor se encienda en furor y en celo. Y a su nombre. ¿Acaso no miró Dios con agrado a aquella viuda de la que habla la Escritura, que solo tenía una blanca? La moneda con el precio más bajo que existía en la época. Y dice el Señor que a Él le agradó más esa ofrenda porque ella dio todo lo que tenía. Y ahí cogen y malinterpretan el texto, hermano, es que usted tiene que darlo todo. Y entonces vemos a los que vendieron las casas por allá en el Atlántico y vendieron todo lo que tenían, pero se lo dieron al pastor. Y yo pregunto, ¿dónde está la razón? Ciertamente somos hombres y mujeres espirituales, pero no hemos dejado de ser seres racionales. Ajá, pastor, y si nos vamos con el Señor y yo tengo que vender mi casa y todo lo que tengo y dárselo a usted, ¿para qué se la voy a dar a usted si usted también se va con Él? Eso no va en contra de la Escritura. Y a su nombre. Pero el celo de Dios y el furor de Dios se ha levantado, porque eso es lo que están haciendo en los altares del Señor. Dios está llamando hombres y mujeres que también experimenten el celo por la casa y las cosas del Señor. Hombres y mujeres que sean capaces de levantarse a predicar lo que dice la palabra del Señor por causa del celo que se ha encendido en sus corazones al ver toda la basura que están predicando en las redes sociales y en muchos lugares hoy. Mujeres que ministran un espíritu de feminismo y jezabélico en la iglesia. Dios te dice, no llores más por ese que tienes ahí en tu casa, déjalo porque Dios tiene otro mejor para ti. ¿Dónde dice eso la Biblia, amada iglesia? ¿Dónde lo dice? Y nosotros, como corderitos que van al matadero, vamos detrás de un ciego que no se da cuenta que delante de él tiene un abismo y podemos caer en ese abismo también. Debido a eso es que estamos predicando la palabra sin levadura, tal cual como está escrito, para que usted, amada iglesia, reaccione y para que usted aprenda a tomar lo bueno y desechar todo lo malo que hay hoy en día por todos lados donde usted se mete. Dile al que está a tu lado, que el celo de Jehová venga sobre ti, que tú puedas experimentar ese celo del Señor. Imagínense el templo del Señor. Allí vendían palomas, vendían corderos, vendían bueyes, vendían de todo. Estaban explotando a la gente. Y los que eran pobres eran menospreciados porque no tenían cómo comprar una paloma o un cordero. El hermano pobre que tenía su palomita y que la había criado con mucho cuidado para ofrecerla como sacrificio, no podía presentarla porque los sacerdotes eran los que determinaban qué aceptaba Jehová y qué no aceptaba Dios. Y a su nombre debemos ser, amada iglesia, más conscientes de esto. Vaya y mírese una maratón un día de estos.
Ahora, si tú quieres que tu hermano sea sano, que tu hermana sea sana, si tú quieres la restauración de tu esposa, toma el celular ahora, llama, toma una ofrenda, aquí está nuestra cuenta. No, hermano. La Escritura dice que donde quiera que haya una persona invocando el nombre del Señor, allí estará Él. La Escritura dice que para el que cree todo es posible, no es para el que da plata, no es para el que paga por el milagro. Tú quieres que Dios restaure tu matrimonio, tú quieres que Dios restaure tu familia, tú quieres que Dios restaure tu empleo. Inclínate a la presencia del Señor y clama al que puede restaurar tu empleo, tu familia, tus hijos, pero no te dejes manipular, porque Dios no necesita tu dinero para hacer un milagro, y a su nombre. Bendito y alabado es el nombre poderoso de Jesús. Así como Dios es fuego consumidor, espero que se encuentre en nosotros un hervor por todo aquello que en nuestra vida falte el respeto a Dios. Que en nuestro corazón haya un fervor, un ardor, un celo de Jehová al ver cuando uno mismo y los que nos rodean mostramos algún desprecio a Dios. Debemos ser celosos de no quebrantar la palabra del Señor. Debemos dolernos de las injusticias y debemos ser como iglesia el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. El único celo que Dios le aprueba al hombre, el único celo que Dios le permite tener al hombre, es el celo por causa de su nombre y de su casa. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hay que ser celosos por los hombres de Dios, orar para que los hombres de Dios permanezcan firmes delante del Señor, orar para que tus hermanos allí permanezcan firmes delante del Señor, orar, clamar al Señor para que ese celo por sus cosas esté permanentemente en nuestras vidas y se vuelva inherente a nuestra personalidad. Quiero terminar diciéndole, amada iglesia, Dios es celoso. Colóquese sobre sus pies.